Buenos días. Desde el Planetario de la Casa de las Ciencias queremos animaros a observar el cielo y para eso vamos a daros pequeñas recomendaciones, sugerencias utilizando el programa Stellarium, que es un programa gratuito, es un programa que permite recrear el cielo, se puede instalar en Linux, en Mac, en Windows y tiene también la opción de ser utilizado online desde su propia página web. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Estamos ya en el Stellarium Web, una versión muy básica, sencilla del Stellarium. Nos está recreando el cielo y para utilizarlo, sobre todo, un par de cosas a destacar. Lo primero, indicarle dónde estamos. Yo lo tengo colocado en Coruña, pero nos da la opción de ponerle cualquier sitio donde estemos, de esa manera con el buscador o, por ejemplo, también arrastrando el puntero. Tenemos un zoom y de esa forma le indicamos nuestra situación. Pero a lo mejor nos apetece viajar. Podemos ponerle algún sitio pues del hemisferio sur, por ejemplo, y ver cielos diferentes a los nuestros. Damos aquí localización y estaría. Nosotros nos vamos a quedar con Coruña, eso lo primero. Lo segundo, fecha y hora. Él nos está indicando fecha actual, estamos a día 9 de abril 2020, pero con estas flechas podemos viajar en el tiempo, podemos cambiar de día, de mes, de año hacia adelante, podemos ir al pasado, tenemos también las horas. Si nos cansamos de viajar y queremos volver al momento actual, simplemente damos aquí. Nosotros vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, nos vamos a ir de hecho a la puesta de sol. Vamos a utilizar este deslizador que es bastante cómodo y así, de manera gradual, vemos cómo va descendiendo el sol durante la tarde. Nos vamos al momento de la puesta de sol. En el oeste, un poquito hacia el norte, vemos que desaparece sobre las 9, estamos en Coruña y a 9 de abril en Coruña el sol desaparece a esa hora, a las 9, estamos hora local. Vamos a dejar que se vaya el sol, pasamos el crepúsculo que dura bastante, nos vamos a eso de las 10:15 y vemos cómo nos ha recreado el cielo de esa hora. Estamos observando el oeste, la zona por donde ha desaparecido el sol, y lo primero que nos destaca es el planeta Venus, que está súper brillante en estos momentos, pero también un montón de estrellas formando las constelaciones. Vemos que las estrellas más brillantes tienen nombre, pero podemos ver, por ejemplo, el nombre de esta estrella que nos llama la atención. Pinchamos y nos dice que es la estrella Aldebarán y nos da más datos, magnitud, distancia, no solo de las estrellas. Por ejemplo, este objeto que nos llama la atención, este objeto difuso, pinchamos ahí y nos dice que son las Pléyades. Nos dice que es un cúmulo abierto y nos da la opción de centrar el objeto y acercarnos, hacer un zoom y de esa forma vemos que si a simple vista contamos en ese cúmulo 6 o 7 estrellas, con los aumentos podemos comprobar que hay muchas más. Retrocedemos, el zoom lo podemos hacer también con el ratón y tiene también aquí abajo estos iconos con opciones interesantes. Destacaría quizás las constelaciones y de esa manera podemos comprobar que Aldebarán y las Pléyades que nos llamaron la atención están en la constelación del Toro, de Tauro. Podemos ver las constelaciones de otra manera, una representación más artística, y luego tiene también otro icono bastante interesante que es el modo nocturno, por si estamos haciendo observación que no nos moleste demasiado la luz. Estamos observando el horizonte oeste, pero por supuesto que con el ratón podemos movernos y podemos ir a otras zonas que nos interese observar. De esta manera, animándoos a utilizar esta herramienta que puede ayudar bastante en la observación del cielo, vamos a terminar. Gracias
y hasta la próxima.